Hola chicos, bonita tarde. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy que se llama calor y temperatura. Probablemente estos dos términos, como calor y temperatura, muchas veces pensamos que significan lo mismo, pero realmente son conceptos muy diferentes. Vamos a ver cómo se pueden identificar estos. Calor y temperatura. Todos sabemos que cuando calentamos un objeto, su temperatura aumenta. O sea, cuando pongo una ollita en la estufa con agua, la temperatura del agua, y la prendo, lógicamente le pongo calor, la temperatura va a aumentar. A menudo pensamos que el calor y la temperatura son lo mismo, sin embargo, no es el caso. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos muy diferentes. ¿Qué es el calor? Bueno, la definición de calor en física es la transferencia de energía térmica que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a otro. Es decir, es el calor que se transfiere. Vamos a suponer que cuando pongo la ollita en la estufa y el agua que está dentro de la ollita se calienta por transferencia de energía. El equilibrio térmico se alcanza cuando la temperatura entre ambos cuerpos es la misma. En física no existe tal concepto como la cantidad de calor de un cuerpo. La transmisión del calor puede ocurrir de las siguientes maneras: por conducción térmica, por convección térmica y por irradiación térmica. La conducción térmica es la transferencia de calor que se da o es dada por la agitación de las moléculas que ocasiona la subida de temperaturas. Esta es por conducción, ¿sí? Transferencia de calor que se da porque las moléculas se agitan y la temperatura aumenta. La dilatación de los cuerpos, la fundición de los sólidos y la evaporación de los líquidos son partes de conducción térmica. Por ejemplo, cuando fundimos un hielito, es porque hubo conducción, una transferencia de calor y las moléculas del hielito, de un hielo, se empezaron a mover y el hielo se empieza a fundir. Otra es la convección térmica. La convección térmica es la transferencia de calor que ocurre entre líquidos y gases, o sea, de un líquido y un gas o de un gas a un líquido. Por ejemplo, al hervir el agua. La irradiación térmica, el calor es propagado por las ondas electromagnéticas sin necesidad de tener el contacto en ambos cuerpos. Por ejemplo, cuando prendemos un calentador eléctrico y este irradia calor y nosotros sentimos el calorcito, ¿verdad? En la habitación. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, el calor se mide en unidades de energía joules. J, se abrevia como una J. También mayúscula. También se puede medir en calorías, siendo una caloría igual a 4186 joules. La calorimetría es la parte de la física que estudia el calor, es decir, la transferencia de energía de un cuerpo para otro. Entonces aquí ya tenemos varios conceptos. Tenemos la definición del calor, que es la transferencia de energía térmica, y esta transmisión se puede ocurrir por conducción térmica, por convección térmica o por irradiación térmica, y que la calorimetría es la parte de la física que estudia el calor, es decir, la transferencia de energía de un cuerpo a otro. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es una magnitud física que mide la energía cinética de las moléculas y el estado térmico de un cuerpo. Esto es, mientras más caliente esté un cuerpo, mayor es su agitación molecular, sus moléculas se mueven más rápido. Por el contrario, cuanto más frío esté el cuerpo, menor es su agitación molecular. Las moléculas se mueven muy poquito o nada más vibran, dependiendo. El termómetro es el aparato utilizado para medir la temperatura y cuyo valor puede ser presentado en escalas termométricas. ¿Cuáles son algunas de las escalas termométricas? Son el Celsius, el Kelvin o el Fahrenheit.
El Celsius, también llamados grados Celsius, o el Fahrenheit, también llamados grados Fahrenheit. Kelvin no se pone grado, ¿sí? En la escala del Kelvin, el valor del punto de fusión del agua es de 273 Kelvin, que es igual a 0 grados centígrados. Y el de la ebullición es de 373 Kelvin y es igual a 100 grados centígrados. En la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua es de 32 grados Fahrenheit y el de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. Bueno, la diferencia entre el calor y la temperatura radica en que el calor se define como el movimiento o intercambio de energía entre los cuerpos, mientras que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. La relación entre calor y temperatura es que para que la temperatura de un cuerpo cambie, debe haber una transferencia de calor. Imagen tenemos algunas diferencias o algunas representaciones entre el calor y la temperatura, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es la manera de transferencia del calor eh, por irradiación, ¿verdad? Cuando el sol irradia el calor hacia nosotros y este es un ejemplo de calor. También aquí, por transferencia, hay una transferencia de calor. Esa también es calor, calor. Y temperatura es cuando medimos esa cantidad de calor, ¿sí? O de ausencia de tal, de un cuerpo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, calor y temperatura. La definición de calor, transferencia de energía de un cuerpo a otro. Sencillo. Temperatura, medida de la energía cinética de las moléculas de un material. Unidades de calor, joules y calorías. Unidades de temperatura, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, etc. Hay otros más. Instrumentos de medición para el calor, se utiliza el calorímetro y para la temperatura, el termómetro. Ejemplos. El calor. Una cuchara caliente transfiere calor al agua fría de una taza. ¿Sí? Metemos una cuchara bien caliente en un vaso con agua fría o una taza con agua fría y ahí hay una transferencia de energía. Temperatura. Un ejemplo, la temperatura del agua al hervir es de 100 grados centígrados o Celsius. Y la temperatura del cuerpo humano en promedio es de 37 grados Celsius. ¿Ok? Esas son temperaturas, esos son ejemplos. Bien. Como ya había mencionado, la temperatura de un objeto depende de la energía cinética que pueda estar en ese objeto, qué tanto las moléculas se puedan mover o qué tan quietas puedan estar para saber la temperatura de un objeto. Una de las maneras de que nosotros podemos medir la temperatura es a través del sentido del tacto, ¿sí? O sea, tocando las cosas. El sentido del tacto nos permite experimentar sensaciones para percibir si algo está frío o caliente. Por ejemplo, si tocamos un objeto de metal y un objeto de madera, sabemos que uno va a estar más frío que el otro. En este caso, el objeto de metal es más frío que el objeto de madera, aunque estén los dos a la misma temperatura. Nuestros sentidos proporcionan una identificación cualitativa. Nos dice cuál está más caliente, cuál está más frío. Por ejemplo, aquí en estas imágenes que puse aquí, una estufa prendida y hielo. Si nosotros los tocamos, pues vamos a poder diferenciar y saber cuál objeto está caliente y cuál objeto está frío. Y esto nos lo da nuestro sentido del tacto. Pero nuestro sentido de tacto no puede determinar cuantitativamente, es decir, cuántas veces es mayor la temperatura de la estufa con relación a la temperatura del hielo. Es decir, numéricamente la temperatura del objeto no la podemos medir a través del tacto. Tenemos que buscar objetos para medir, instrumentos de medición. Uno de los instrumentos de medición es el termómetro. El termómetro
es todo objeto que se utiliza para medir la temperatura de un objeto material en una escala definida como termómetro. Se llama termómetro. Hay termómetros de mercurio, de alcohol, de gas, de resistencia, láseres, temporal, etcétera. Aquí tenemos algunos. El láser, este es de mercurio, este es temporal, eh, igual este de digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de maneras de medir la temperatura y todos se llaman termómetros. El termómetro de mercurio hay muchos tipos, pero quizás uno de los más habituales sea el que contiene un líquido en su interior y se dilata o se contrae con los cambios de temperatura. Este líquido puede ser mercurio, que ese es el que estamos hablando, pero también hay termómetros de alcohol o termómetros de otras sustancias, de gas, etcétera. Pero aquí vamos a hablar del de mercurio. El mercurio es el tipo de termómetro que se encuentra en el bulbo reflejante, generalmente color blanco brillante, lo que evita la absorción de la radiación del ambiente. Es decir, el termómetro toma la temperatura real del aire sin que la medición de ésta se vea afectada por cualquier objeto del entorno que irradie calor hacia el ambiente. Por eso es que el de mercurio, que es este que tiene este líquido metálico, color plateado, brillante, es uno de los más acertados, ¿verdad? Para medir la temperatura. También está el termómetro clínico, que también es muy usado en casa o en los hospitales. También el termómetro de mercurio se usa mucho en los hospitales y son utilizados para medir la temperatura corporal. Hay de diferentes, hay tradicionales con mercurio, hay digitales, teniendo en cuenta algunas ventajas adicionales, como en el digital, pues podemos leer por ejemplo, temperatura 37 punto y qué más. Y en el cambio en el de mercurio, pues es un poquito difícil. Aquí 37 y si sube un poquito arriba de 37, ¿qué será? Porque de aquí a acá son de 37 pasa a 39, etcétera, y de 39 a 40. Entonces la escala es un poquito difícil de calcular con decimales. En cambio, algunos de los digitales son un poquito más fáciles de leer, ¿verdad? Hay de diferentes tipos. Algunos tienen alarma, otros tienen memoria, etcétera, etcétera, dependiendo, ¿verdad? También de respuesta rápida, estos son los digitales. Este no es de respuesta rápida, hay que esperar ciertos minutitos para que el mercurio alcance su máxima dilatación y podamos hacer la lectura. La ley cero de la termodinámica. Estos dos temas de medición de temperatura y la ley cero de la termodinámica están en la página 59 de su libro. La termodinámica es la parte de la física que estudia los fenómenos que existen, transformación de energía mecánica en energía calorífica o viceversa. Es cuando las transformaciones de energía mecánica y energía calorífica. La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas termodinámicos están cada uno en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. En consecuencia, el equilibrio térmico entre los sistemas es una relación transitiva. Es decir, esta ley cero de termodinámica nos dice que si tenemos dos cuerpos llamados A y B, ¿sí?, con diferente temperatura uno del otro y los ponemos en contacto durante un tiempo determinado, estos dos alcanzarán la misma temperatura, es decir, tendrán ambos la misma temperatura. Si luego un tercer cuerpo que llamaremos C se pone en contacto con A y B, también alcanzará la misma temperatura y por lo tanto A, B y C tendrán la misma temperatura mientras estén en contacto. Algo curioso, ¿por qué le llaman ley cero de la termodinámica? Bueno,
Se le llamó ley cero de la termodinámica porque cuando se descubrió esta ley de termodinámica, ya existía la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica, y decidieron que esta era antes de la primera y la segunda, por eso se le llamó ley cero de la termodinámica. Los sistemas están en una relación en equilibrio térmico si no están conectados para poder transferir calor entre sí, pero aún lo harían incluso si estuvieran conectados por una pared permeable solo al calor. Entonces nos dice que esta relación en equilibrio térmico lo alcanzarían las soluciones de diferentes temperaturas, incluso si las paredes solo fueran permeables al calor, o sea, que fueran recipientes que pudieran traspasar el calor de uno al otro. En calorimetría se habla de objetos calientes que pierden energía térmica entre objetos fríos hasta que ambos alcancen la misma temperatura. El calor perdido por objetos calientes es igual al calor ganado por los objetos fríos en un calorímetro. La ley cero de la termodinámica es muy importante ya que nos permite definir el concepto de una escala de temperatura. Por ejemplo, considera dos tazas separadas de agua hirviendo. Si colocamos un termómetro en la primera taza, el agua calienta hasta que marque 100 grados. Ahora decidimos que el termómetro está en equilibrio térmico con la primera taza de agua. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ok. A continuación, movemos el termómetro a la segunda taza de agua hirviendo y continúa leyendo 100 grados centígrados. Por lo tanto, el termómetro también está en equilibrio térmico con la segunda taza de agua. Usando la lógica de la ley cero, podemos concluir que las dos tazas separadas de agua hirviendo están en equilibrio térmico entre sí. La ley cero, por lo tanto, nos permite usar termómetros para comparar las temperaturas de los objetos que nos gusten, ¿sí? Bueno, vamos a ver la actividad formativa. Investiga y anota las fórmulas de conversiones entre Kelvin, grados Celsius, Fahrenheit y Rankine. El Rankine es otra manera de medir la temperatura. Ustedes van a buscar cómo podemos convertir de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Rankine o de Kelvin a Celsius, etcétera. O sea, todas las conversiones posibles entre estos cuatro maneras de medir la temperatura. Y vas a mencionar 3 ejemplos de la vida cotidiana donde se emplea las conversiones entre diferentes escalas de temperatura. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de vida cotidiana. Por ejemplo, yo voy a hacer un pastel y tengo la caja de pastel y me dice, caliente a 350 grados Fahrenheit. Y me voy a mi horno de mi estufa mexicana y no viene en grados Fahrenheit, viene en grados centígrados. O hay estufas que traen los 2 grados Fahrenheit y centígrados, ¿verdad? Ahí es un ejemplo de la vida cotidiana donde se emplean conversiones de diferentes escalas de temperatura. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner 3 ejemplos de la vida cotidiana donde se usan diferentes escalas de temperatura. ¿Ok? Y esa es la actividad formativa que vamos a subir en este espacio. Bibliografías consultadas. Muchas gracias por su atención.